Cada vez que logras avanzar, aparece. Y justo cuando por fin sientes calma, desaparece. No es casualidad. Hoy te voy a mostrar la verdad cruda detrás de ese patrón. Elige tu pila por impulso. 1, 2, 3 o 4. Sin objetos, solo intuición. Y si algo te empieza a mover mientras escuchas, comenta tu número. Eso ayudará a que el mensaje llegue completo a ti. Quédate hasta el final, porque lo más fuerte siempre aparece en la mitad del mensaje, no al inicio. Iniciamos. Si elegiste la opción número 1, este es tu mensaje. Esta persona no desaparece porque deje de sentir. Desaparece porque siente demasiado. Esta carta abre la lectura mostrando un vínculo que no se apaga con distancia. Esto me habla a mí de deseo, de obsesión, atracción, que no sabe manejar. Y si tú crees que cuando avanza es porque ya le diste igual, no. Tu distancia le activa algo que él mismo no quiere admitir. Imagina esta escena. Son casi las 12 de la noche y esa persona revisa tus redes. Ve que sigues tu vida. Ve que no estás pendiente. Ve que no preguntas. Y ahí, justo ahí, se altera. Ese vacío lo pica, lo incomoda, lo provoca y aparece. Esta carta me muestra lo central. Vive confundido, fantasea contigo, te piensa, pero no sabe qué hacer con la intensidad del vínculo que tienen. Tú te conviertes en un espejo donde se ve vulnerable y esa vulnerabilidad lo asusta. Esta carta me explica su desaparición. Cuando siente demasiado, se corta emocionalmente, se pone frío, se desconecta, se protege. Es alguien que cree que controlar emociones lo hace fuerte, cuando en realidad lo hace inaccesible. Pero no te equivoques, esa frialdad es actuada, es defensa. Esta carta entonces me habla del motivo por el que aparece. Cuando siente que te pierde, cuando te ve avanzar, cuando intuye que podrías cerrar el ciclo, corre hacia ti emocionalmente. Es impulsivo. No piensa antes de buscarte. Solo reacciona al miedo de perderte. Luego, cuando ya te tiene cerca, cuando se ablanda, cuando se siente que tú aún lo quieres, regresa la duda, regresa el miedo, regresa el autocontrol exagerado y desaparece. Esta carta me confirma su sombra emocional. El miedo a mostrarse, a fallar, el miedo a ser visto realmente como es. Y tú, sin querer, tocas todas sus inseguridades. Por eso se va y por eso vuelve. No es un amor maduro, es un amor temeroso. Y tú estás atrapada en el vaivén de esta dinámica. Si esta pila te habló directo, guárdala. Si no, quédate. Falta lo más fuerte todavía. Si elegiste la opción número 2, este es tu mensaje. Aquí hay algo muy distinto a la opción número 1. Esta persona no desaparece por juego ni ego. Desaparece porque no sabe manejar la profundidad que siente por ti. Esta carta aquí eres tú. Una energía emocional madura, conectada, sensible. Y sí, tú diste más de lo que recibiste. Tú te abriste. Tú fuiste clara. Tú estuviste dispuesta. Esta carta me muestra lo que pasa dentro de él. Cuando siente que las emociones suben demasiado, se retira. No porque deje de sentir,
es porque siente demasiado. Esta carta me revela la parte dolorosa de todo esto. Cuando tú te acercas con amor o claridad, se intimida, se asusta de no poder darte lo mismo. Siente que no está listo, que no está a tu nivel emocional. Pero cuando tú avanzas, cuando te ve fuerte, cuando parece que lo estás soltando, esa distancia tuya lo golpea en silencio. Aparece porque siente que te pierde y desaparece porque siente que no te merece. Esta carta me confirma su herida. Es alguien que se siente seguro en soledad, no porque la disfrute, sino porque no lo expone. Tú lo expones emocionalmente. Tú le sacudes el alma. Y esta carta es lo más fuerte de la lectura. Contigo ha visto algo real, futuro, emoción, entrega, pero verlo lo asusta. Desaparece por miedo y aparece por amor. Esa es la dualidad. Si esta lectura te movió algo, te leo en los comentarios. Y si no, sigue, que faltan opciones todavía. Si elegiste la opción número 3, este es tu mensaje. Esta lectura es nostalgia pura. Esta carta muestra que tú vives en su memoria más de lo que imaginas. Cuando te ve avanzar, cuando te ve sonreír, cuando te ve diferente, se activa en él una mezcla de nostalgia, deseo y arrepentimiento. Pero el 2 de oros muestra que esta persona no sabe sostener un vínculo estable. Oscila, duda, se promete cosas a sí mismo que no cumple. Esta carta muestra lo que tú provocas en él. Paz, equilibrio, estabilidad. Y eso que para ti es normal, para él es demasiado. Por eso, cuando te ve avanzar, aparece, porque siente que está perdiendo la única conexión equilibrada que ha tenido en mucho tiempo. Pero el 7 de espadas muestra la verdad. Evita confrontar sentimientos, evita definiciones, evita conversaciones claras y evita compromiso. Y cuando se siente expuesto, desaparece. Esta carta final muestra deseo. Cuando te ve avanzar, te desea más. Quiere acercarse, quiere actuar, quiere impulsivamente volver. Pero deseo no es estabilidad. Esta persona aparece por impulso y desaparece por miedo. Guarda este mensaje si te resonó. Si no, escucha la última. Ahí suele caer la máscara. Si elegiste la opción número 4, este es tu mensaje. Aquí hay un bloqueo emocional fuerte. Esta carta me muestra que esta persona no avanza, pero tampoco te suelta. Te quiere en una pausa emocional, en espera, en un ni sí ni no. Pero cuando tú avanzas, cuando decides soltar, cuando te ves estable, entonces se activa. Te da ansiedad, te da miedo a perderte, dudas, preocupación. Y esta entonces me muestra lo más fuerte de todo. Sentimientos profundos, maduros, pero completamente reprimidos. Esta persona siente más de lo que demuestra, mucho más. Pero esta carta me explica por qué aparece. Es impulsivo, no constante. Cuando siente que te pierde, corre hacia ti. Cuando siente que aún no lo quieres, huye. Y esta cierra con la verdad dura. Este patrón no es nuevo en su vida.
Lo has repetido 1000 veces, pero contigo se intensifica porque la conexión es real. No aparece y desaparece porque no le importes. Aparece y desaparece porque no sabe qué hacer contigo. Comenta, lo recibo, si esta verdad te habló directo. Si este mensaje te dio claridad, coméntalo abajo. Y si quieres una lectura privada, el enlace está en la descripción. Te leo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.